Bienvenidos, gracias por estar aquí un jueves más en Café PR. Hoy un jueves especial porque estamos de aniversario. Café PR, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a nuestra profesión. Y también reflexionar sobre aquellos retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR. Como les mencionaba, el día de hoy cumplimos un año y para celebrarlo nos acompañan el doctor Miguel Valdés Orriaga, el doctor Armando Medina Ibáñez y la magíster María de los Ángeles Sánchez. Todos profesionales que desde un inicio apoyaron este proyecto de manera directa o indirecta, y en el caso de la magíster María de los Ángeles Sánchez, observándonos desde lejos, pero con el corazón muy cerca de nosotros. Hoy se trata de tener una conversación para que todos podamos recordar cómo es que nace este proyecto. Y me gustaría comenzar dándoles mi testimonio, contándoles cómo un poquito el antecedente de Café PR, ¿no? En el contexto de la pandemia, todos empezamos a reinventarnos y también a descubrir y reflexionar sobre aquellos vacíos o aquellas posibilidades que podían existir para acercarnos más. Y es así que en enero del año 2021 comencé a hacer unos webinars, a dictar unos webinars sobre las relaciones públicas, porque luego de una serie de conversaciones con muchos profesionales, nos dimos cuenta que las relaciones públicas no eran percibidas como como lo que son verdaderamente. En muchas organizaciones no se conocían ni se conocen todavía sus funciones, ni el potencial que tiene la carrera, la profesión, la especialidad para poder transformar, para poder cambiar, para poder hacer que todos nos respetemos un poquito más, nos entendamos, para que podamos dialogar, para comprendernos. Y en la medida que nosotros nos comprendamos más, se van pienso, y muchas personas, la doctora, el doctor Medina, el doctor Valdés, la magíster María de los Ángeles Sánchez, creo que también comparten este sentir y este pensamiento que les estoy transmitiendo, que en la medida que tengamos mejores organizaciones, vamos a tener sociedades mejores. ¿Cómo es que también nos damos cuenta de esta percepción equivocada o alejada o desconocimiento de lo que son las relaciones públicas? Es porque tuve la oportunidad también, y es justamente en ese escenario, en ese contexto, que conozco al doctor Armando Medina, que incluso otros profesionales no sabían qué cosa eran las relaciones públicas, cuáles eran sus campos de acción, y estamos hablando de profesiones que existen hace muchos años. Es cierto, las relaciones públicas son una ciencia joven, ¿no? Pero tampoco tiene tan pocos años, ¿no? En en el café de la semana pasada, conversamos con la doctora con la doctora Ana María Suárez González de Colombia, y ella nos hizo pues un recordar y que nosotros estamos allí desde hace mucho tiempo,
pero sí es cierto que falta difusión, ¿no? Y la responsabilidad es de nosotros, los relacionistas públicos, de poder dar a conocer qué cosa es lo que sabemos, para qué, para qué estamos en las organizaciones. Incluso muchos profesionales, no, y muchos empresarios y directivos de instituciones no le dan el valor, no le otorgan el valor que le deberían dar por el aporte, por el potencial para alcanzar los objetivos de la organización a las relaciones públicas, porque piensa que no hacemos investigación o que recién hemos empezado a hacer investigación. Pero retrocedo también al café de la semana pasada de la doctora Ana María Suárez Monsalve, que ha sido nuestra primera invitada del mes de aniversario. Con ella hemos arrancado el mes de aniversario, que nos ha dado una cátedra de la evolución de la investigación de las relaciones públicas, y es desde hace muchos años, pero nos falta difundir. Entonces, se necesitan muchos espacios, ¿no? Y es así como empecé con estos webinars, y un poco en la entrevista también comentaba con María de los Ángeles, con el doctor Valdés y con el doctor Medina, que sentía yo pues que hablaba a la pantalla, pero bueno, de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Eso lo vamos Pero cuéntanos, Marita, cuéntanos cómo nace justamente el Café Piar, cómo llega a ser Café Piar, cómo surge la idea. Yo sé que alguna vez ya lo hemos conversado, pero estoy segura que hay personas que a un año ya de haber hecho muchas entrevistas quieren saber cómo surgió esta brillante idea, ¿no? Bueno, María de los Ángeles, ¿qué te puedo decir? Café Piar surge, en principio que no se iba a llamar Café Piar, y no iba a tener la mecánica, la dinámica que tiene el día de hoy, ¿no? Gracias por la pregunta, y me río mucho porque esa es una prueba de que las cosas y las ideas no salen solamente de uno. Cuando a una persona se le ocurre algo, es porque otras personas han contribuido a que la idea nazca. No sé, no es que uno se ilumina nomás, ¿no? Esa es prueba palpable, ¿no? Algo totalmente tangible de que el ser humano no puede hacer nada solo, ¿no? Nada solo, nada que pueda funcionar realmente, creo. Y para mí, que Café Piar esté cumpliendo un año ya esta semana, de hecho hoy es 12, pero nosotros nacimos un 13 de mayo, ¿no? Eh, es la historia de cómo surge, ¿no? Entonces, bueno, les decía que yo comencé en enero con estos webinars, todos los jueves a jueves, todavía estábamos en un distanciamiento social más o menos estricto, todavía no se salía mucho, ¿no? Eh, el COVID estaba todavía bastante intenso, y, pero ya habían pasado 3 meses, ¿no? Ya me iba para los 4 meses, y yo estaba contenta, sí, pero eran 4 meses de hablarle a la pantalla sola, ¿no? Entonces, un día, conversando con Fara, que no está acá, se ha escapado, pero ella siempre está presente en todos los proyectos de Solórzano Capacitación, le digo, no, yo creo que es momento de cambiar. Cambiar, ¿qué estás pensando? No, mejor ya hay que hacer otra cosa, ya no voy a hacer webinars, hay que hacer podcast o de repente algo escrito. No, ¿cómo vas a dejarlo, Marita? No, no, es que ya las personas se deben haber aburrido de verme todos los jueves a mí. Además, hablar sola, ya no tengo ya nada más que decir. Ya he tocado todos los temas. De hecho, no había tocado temas, pero es un poco cuando, yo creo que cuando uno siente, el ser humano siente que entra en monotonía, es donde surgen cosas bonitas, pero allí tiene que haber alguien al costado, ¿no? Y entonces me dice, ¿y por qué no hacemos entrevistas? Sí, ¿no? Entrevistas, sí, porque si te sientes que hablas para ti misma, aunque te ven las personas, ¿no? Te ven muchas personas, pero no, pero es que yo no me siento así y yo quiero ser feliz con lo que hago.
Ya, entonces, ya hagamos entrevistas. Y es así como que se nos ocurre, pues, ¿no? Uy, pero si vamos a hacer entrevistas, tenemos que buscar a alguien, pues, que impacte, ¿no? Sí, ¿y de qué vamos a hablarnos? ¿Qué te parece si empezamos comentando libros? Que no, que sea un espacio, hay que convertir webinars en un espacio para comentar libros. Ay, ya, está bien. ¿Y quién va a comentar los libros? Digo, porque yo otra vez ya no voy a comentar los libros, ¿no? No, pues tendrían que ser varios invitados. No, le digo, varios invitados. No. Entonces vamos a invitar al doctor Valdés. Ya vamos a invitar al doctor Valdés y vamos a que nos cuente, pues, ¿no? Que nos proponga un texto para comentar, y de ahí ya vemos, vamos a ver cómo vamos avanzando, ¿no? Vamos a ver cómo vamos avanzando. Ah, ya, pues, ¿no? Y es así como invitamos al doctor Valdés. Y, doctor Valdés, ¿cuál fue el tema? Sí, el tema fue el primer libro de relaciones públicas en la escena académica mundial, que justamente el primer libro de relaciones públicas no se llamó Relaciones Públicas, sino Cristalizando la Opinión Pública, de Edward Bernays. Pero recuerdo, doctora, cuando me convoca, yo soy el primer entrevistado, pero su espacio no se llamaba Café Piar. Así que no nos dejen suspenso cómo fue el asunto. Si bien es cierto, fui el primer entrevistado, que fue de gran impacto, recuerdo. Tuvo como 1000 vistas el primer día, pero no se llamaba Café Piar, ¿no? Yo fui ahí un poco la antesala y las cosas no estaban todavía claras en su proyecto, ¿no? Usted creo que me hablaba en una primera idea, a verlo, doctor, para que comente los 10 primeros libros. Yo me asusté, 10 primeros libros. Entonces ya comencé a leer, pero después ya se aclararon las ideas. Pero por favor cuente cómo fue ese tránsito. Sí, voy a contar el tránsito, pero me hace reír porque de verdad, pues me decimos, vamos a comentar libros, ¿no? Y en mi mente, ¿no? Pasaban tantas ideas que yo le decía Fara. Entonces, como nos están viendo, nos están escribiendo inbox, ¿no? Hay esa necesidad de capacitación de los comunicadores y de los relacionistas públicos, quieren saber más. Entonces, qué mejor que les cuenten cada libro, ¿no? Entonces, ya, vamos a hacer que el doctor Valdés lea 10 libros, ¿no? Y comente 10 libros. Casi se desmaya el doctor Valdés. Entonces, claro, él me acepta porque me quiere mucho, y a Farita también, ¿no? Pero luego lo pensamos mejor, dijimos, no, a ver, vamos a dejarlo respirar, ¿no? O sea, de hecho lo vamos a fastidiar varias veces, pero vamos a dejarlo respirar. Y entonces, necesidad de capacitación, sí, nos están escribiendo, que se nota que necesitamos, que quieren seguir escuchando más, todos los seguidores de Café Pia. Ya le digo, yo conozco al decano del Colegio de Antropólogos, y como las relaciones públicas son sistema integrador multidisciplinario, y yo he tenido unas largas pláticas con él, vamos a invitarlo para que nos hable de relaciones públicas y de antropología. Para allá vamos a invitarlo para que nos hable de relaciones públicas y antropología. Y claro, como el doctor Medina no es relacionista público, antes de la entrevista, a pesar que ya habíamos conversado muchísimo, seguimos conversando de preentrevista de preentrevista en preentrevista, y en una de esas preentrevistas, en uno de esos espacios, ya empezaba a hacer frío, ¿no? Empezaba a hacer frío y yo le digo, ay, así fue, Armando, ya me acordé, voy a servirme mi café, ¿no? Porque tengo frío. Y Armando empezó a hablarnos del significado del café. Armando, cuéntanos qué significa el café, porque es por ese momento, por esa conversación, por ese café, por ese comentario, que finalmente este espacio terminó llamándose Café Piar.
Entonces, digamos que fue la causa del frío, una causa climática, la que originó el motivo de la conversa y que nos llevó pues a entender el significado del café. Efectivamente, ¿no? Porque la idea era un espacio para el diálogo, la reflexión académica, no pensado solamente para un público netamente de la especialidad, sino para un público masivo, para entender la necesidad de humanizarnos más. Y entonces le digo que mejor que hacer un espacio del diálogo y la humanización, que lo hacemos siempre alrededor del café, que despierta esas intensidades emocionales muy fuertes, y siempre tenemos una suerte de un lubricante social, y no hay sociedad en el tiempo que no haya tenido elementos que faciliten. Entre ellos, el más conocido en nuestro continente es el café. Entonces siempre ha jugado ese rol, más allá de una degustación de sabores, es una movilización de emociones y de interacción de personas. Entonces, alrededor del café te permite desarrollar esas fantasías creativas, y eso lo podemos entender incluso hasta para la investigación. Los mejores temas de investigación no surgen leyendo 50 libros ni los 10 libros que le querías dar al doctor Valdés, sino surgen de una taza de café. No sé si les ha pasado, usted está con 50 libros encerrado en su escritorio, pero va y se toma un café con un amigo y regresa y hasta tiene el proyecto armado. Y todo porque justamente encontramos esos momentos emocionales que nos vinculan en esa afectividad relacional. Y entonces uno de los temas que le hacía acotación a la idea de Marita era que necesitábamos humanizar más a la sociedad, acercarnos más como seres humanos, a sentirnos más que estamos vivos. Y entonces no había nada mejor que hacerlo a través de una taza de café. Y fue así que surgió la idea. Una acotación bien interesante. Me trae al recuerdo esto de la historia de las relaciones públicas. Cuando nacen las relaciones públicas, nacen vinculadas al marketing. Justamente Bernays no le pone el nombre de relaciones públicas en 1923 a la disciplina porque no la conocían. Entonces le pone opinión pública porque la opinión pública estaba en auge, ¿no? Entonces, profe, ¿y cuál es la idea? Café, PR tiene que ver algo con un impacto de marketing, de atracción de los stakeholders. Sí, sí, y de hecho, la conversación no quedó allí, ¿no? Grabamos la entrevista con Armando, grabamos la entrevista con Armando, y al momento de editar y de hacer la promoción, ¿no? Quedé pensando, y me había gustado pues la explicación que nos había dado, y le comento a Farah, y le digo, Farah, ¿y qué te parece? ¿Por qué no le ponemos un nombre al espacio? Un nombre al espacio, y bueno, barajamos una serie de nombres, y finalmente, ¿y si le ponemos Café PR? Café PR, claro, le digo, por la explicación tan bonita que nos ha dado Armando. Café PR, y empezamos a preguntar, ¿no? Preguntar a personas cercanas, Café PR, sí, Café PR, Café PR, Café PR. Y el PR, me adelanto de repente a la curiosidad de algunas personas, no primero, Café de Relaciones Públicas. Café de Relaciones muy largo, no, Café PR. Café PR, ¿por qué? Porque PR es Relaciones Públicas, Public Relations en inglés. Y entonces, bromeando, ¿no? Sí, está bien, Café PR porque el inglés es el idioma universal, y además porque como nosotros nos vamos a internacionalizar, ya pues tiene que ser Café PR. Nunca nos imaginamos que nosotros estábamos bromeando, pero realmente llegó el día. Llegó el día que alguien nos tocó la puerta en una conversación, surgió la idea y nace, y es que salimos de Perú, ya no era solamente Café PR, y es justamente por esa razón también que ahora vemos las banderitas, ¿no? Porque el logotipo inicial no tenía banderita, porque no era necesario que tenga banderita, ¿no? Es allí cuando llega por cosas de Dios
María de Los Ángeles, a Café Piar y se inicia, ¿no? Y surge Café Piar Bolivia, pero qué mejor que ella. Ya es algo que hemos conversado antes, pero no todos saben la historia completa. Y qué mejor que María de Los Ángeles que nos cuente cómo llega, cómo es que surge Café Piar Bolivia y qué ha pasado durante estos meses con Café Piar Bolivia. Bueno, yo ahora escuchándote, me doy cuenta que hiciste como una declaración profética cuando dijiste nos vamos a internacionalizar, ¿no? Y tiene que ser PR, ¿no? Y claro, yo en este tiempo de pandemia, uno con una pasión por las relaciones públicas, en un momento en que teníamos el tiempo y estábamos en casa para seguir leyendo, estudiando y aprendiendo, y empiezo a hacer el seguimiento a Marita, ¿no? De los webinars primero, que me pareció genial, vi cómo, porque yo siempre a Marita la veía un poco como yo, con un perfil bajo, entonces admiré primero el que se animó a ponerse más visible, y además porque yo entendía desde el dar clases en esta pandemia que era sin que los estudiantes incluso abran mucho sus cámaras y la incomodidad que eso producía, ¿no es cierto? Entonces yo las miraba que jueves tras jueves, si no me equivoco, eran estos webinars, y decía qué valiente, y cómo además con tanta sencillez ella decía, estoy aprendiendo a poner el fondo, es más, no quiero ni tocar mucho porque no quiero que se me desconecte nada. Hubo uno en el que dio hasta la explicación, pero al final el tema que desarrollaba siempre era súper interesante. Si yo no pongo una presentación, no soy yo, decía ella, ¿no? ¿Viste cómo te iba siguiendo, Marita? Y de pronto veo la primera entrevista con el doctor Miguel Valdés, y aparte el tema me encanta, la escuché y dije, qué interesante, o sea, se lanzó algo que era necesario y que es necesario, ¿no? El poder tener tantos profesionales en un espacio que ahorita todos estamos recurriendo a las redes, a la tecnología, y poder escucharlos, ¿no? Desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, y que nos puedan aportar con conocimiento, pueden ser libros o la experiencia del trabajo. Me pareció genial desde ahí. Y yo dije, me gustaría, fue un sueño también, que tal vez lo dije dentro de mí, no lo verbalicé ese rato, no se lo conté a nadie, pero dije, a mí me gustaría que Bolivia también pudiese contar y poder intercambiar estos conocimientos. Tal vez en un principio dije Bolivia, pero no pensé yo estar ahí, digamos, ¿no? Porque mi tendencia era más a trabajar detrás de bambalinas, ¿no? Pero bueno, en esta conversación informal que hablábamos de los cursos y las capacitaciones, que coincidíamos en que empezaron a impartir estas capacitaciones en temas importantes, incluso en este recuento histórico tan valioso y tan oportuno tenerlo siempre presente. Entonces ahí es que yo le digo con espontaneidad, pero tal vez no pensé tener la respuesta que tuve de parte de Marita, ¿no? Cuando le digo, ¿qué te parece si Bolivia también tiene su capítulo de Café Piar, ¿no? Y lo dije así como con timidez, como era un deseo, pero con duda, ¿no? Con un poco de inseguridad, tal vez. Y la respuesta de Marita para mí fue formidable, ¿no? Porque me dijo, o sea, yo recuerdo que se miraron con Farita así por el Zoom y como que no esperaban que tan pronto, no sé, ¿no? Sí, pero claro, o sea, la mejor apertura, ¿no? Yo vi una Marita muy desprendida y muy abierta a alcanzar la mayor cantidad de personas. Y eso es una muestra, ¿no? De que la pasión por una profesión es tal, el amor por esta profesión, que lo que se quiere es poder llegar a más personas y que puedan entender, comprender, conocer, ¿no? Aclarar incluso si es necesario. Entonces yo percibía que eso era el propósito, y la apertura de ella para mí fue importante. Empezamos a planificar, de hecho, cuándo comenzar. Una parte de mí quería ya hacerlo y una parte de mí quería dilatarlo, ¿no? La verdad, porque me daba un poco de nervios. Y porque, bueno, también conocedora de que si asumía el compromiso, yo sabía que lo tenía que hacer y lo tenía que hacer bien, y quería que salga también bien. Entonces, quería un poco dilatarlo, pero ella me puso la fecha, hagamos. Y yo dije, bueno, es mejor que ponga y arranquemos. Y empezamos en septiembre.
haciendo un recuento, ya son 9 meses que pasan sin darnos cuenta. Un desafío nuevo para mí, interesante. Pero la verdad es que la acogida que ha tenido en Perú y también en Bolivia ha sido muy buena, ¿no? O sea, es como que hacía falta un espacio como este. Bueno, la explicación tan interesante que nos decía el doctor Medina sobre el café es verdad, o sea, nuestras mejores conversaciones siempre son, ¿no? Como, tenemos que juntarnos a tomar un café, ¿no? Y conversar. Es lo que propicia este encuentro, ¿no? Entre personas, entre temas interesantes. Entonces siento que ahí en Bolivia también calzó muy bien el nombre. Me gustó además, era atractivo porque era corto, ¿no? Si le ponía en relaciones públicas, iba a decir también, pero iba a ser más largo. Entonces el Café Piare es un nombre atractivo, corto, que tiene buena acogida y el espacio también, ¿no? Entonces, hasta ahora, todas las personas que se han ido invitando, de verdad que se sienten muy agradecidas, después terminan diciendo, me sentí súper a gusto, qué lindo fue conversar, porque, bueno, hablamos de lo que nos gusta, siempre con un espíritu de aprender de la experiencia de las otras personas y las otras personas que también con todo desprendimiento nos cuentan lo que hacen, cómo lo hacen. Y definitivamente yo siento que fue una puerta que Dios abrió. Eh, Creo firmemente que el proyecto tiene la bendición de Dios y todo lo que Dios bendice prospera, ¿no? Entonces, nació un deseo en mí, pero yo aprovecho nuevamente de agradecerle a Marita la apertura que tuvo y la acogida que me dio, y como incluso me dijo en una conversación como un hermanito menor, así lo sentí de verdad. Ha sido súper lindo para mí integrarme al proyecto y bueno, todos los desafíos en los que yo pueda acompañarles. Encantada porque nos mueve la misma pasión y ha resultado que tenemos mucha afinidad en muchas cosas, entonces siempre me siento con Farita y con Marita también, como hablando con amigas de muchos años, y sin embargo realmente es poco el tiempo, pero la amistad es profunda y es valiosa, y la pasión por la profesión también, ¿no? O quien tiene que Interesante. agradecer soy yo, María de los Ángeles, porque realmente yo nunca me imaginé que estaba trascendiendo tanto, ¿no? Con la generosidad de personas como el doctor Miguel Valdés, que siempre apoya todas las locuras que hacemos. Pobre, dice a todo ya, a todo ya, ¿no? Pero él también pues es un apasionado de la profesión, ¿no? Y todos, cada vez que necesitamos profundizar en algo, pues recurrimos a él, ¿no? Que además tiene, yo digo siempre, lo tengo que mencionar porque yo soy relacionista público porque mi papá me convenció. Yo soy publicista de primera, yo salí de la universidad como publicista y mi papá me hablaba de las relaciones públicas y yo le decía, ¿qué es eso? No, las ventas, el marketing, ¿no? El mercado. La plata, papá. Negocio. Ahí quiero hacer ahí una precisión bien interesante. O sea, la alianza Perú-Bolivia es antigua en cuanto a relaciones públicas y el doctor Emilio Solórzano, justo ahora que trae a colación el nombre de nuestro maestro, él la evidencia y la propicia, ¿no? En agosto de 1999, cuando él y el doctor Leuridan fundan la ALACAUR, Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas, y en primera fila estaba la Universidad NUR. Así ¿No es es. cierto, María? Yo creo que Sí. ahí puedes hablar de nuestra histórica Sí, profesora, sí, ¿no? sí, Que primero participó. la NU fue una de las primeras que se metió en el proyecto. Tenemos una fundadora, la licenciada Elizabeth Palenque, que estuvo en esa reunión que, si no me equivoco, se hizo en el Cusco, En el Cusco, así es. y ahí se fundó a la CAURP y hemos estado como Universidad NUR firme siempre, incluso hemos podido recibir a las personas en un par de eventos. Y ahí conocí también al doctor Solórzano, una persona muy, muy apreciada por mí, admirada además. Tuve el privilegio de hacer un viaje con él a un evento y conversamos toda la noche literalmente de relaciones públicas, ¿no?
él respiraba relaciones públicas. También lo hacía que convenció a su hija de dejar el marketing y enfocar esa pasión hacia las relaciones públicas, ¿no? Sí, sí, Sí. definitivamente me convenció, ¿no? Porque, y tuvo una forma muy inteligente, ¿no? Me dijo, estudia la maestría y después conversamos. Cuando termines de estudiarla, volvemos a conversar. Y me das tu opinión, ¿no? Pero yo recuerdo a mi papá ahora, porque, claro, hablando de la generosidad del doctor Valdés para apoyar todos los proyectos y todas las locuras, porque él tenía pues unas pláticas tomando café también con mi papá, de horas, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan de algo que manejaba mucho mi papá, digo, mejor pregúntenle al doctor Valdés, porque yo soy su hija, pero él es su discípulo. Buen Para ser más discípulo. imparcial. ¿No? Y bueno, Café Piar, pues gracias a la de una u otra forma también llegó Bolivia, no, pero coincidió todo, ¿no? Porque llegó Bolivia y empezaron los invitados internacionales, ¿no? Llegó Bolivia y empezaron los invitados internacionales, pero fue así, todo se alineó. Y así como se alinearon nuestros generosos invitados y nos apoyaron para este proyecto, igual las diferentes disciplinas, carreras, profesiones se fueron integrando con las relaciones públicas también, nutriéndonos, ¿no? Y ayudándonos a crecer en la gestión. Y me gustaría un poquito, doctor Valdés, que nos cuente cuál es esta importancia, ¿no? Que siempre la hablamos en la clase, pero hoy estamos en un café, ¿no? En un café, y quizás aterrizarlo un poquito más hacia lo informal, de esta necesidad de trabajar de la mano, ¿no? Con otras carreras, con otras disciplinas, con otras ciencias. Bueno, esa visión multidisciplinaria de las relaciones públicas surge a principios del siglo XX, así un poco tímidamente con Bernays, pero realmente, y esto un poco para hacerle la antesala al doctor Armando Medina, realmente el enfoque multidisciplinario, o sea, descansa en una práctica de relaciones públicas con apego a las ciencias sociales y a la antropología. Pero eso viene de Europa. ¿Por qué? Porque la Escuela Norteamericana de Relaciones Públicas habla del impacto mediático, del posicionamiento de las organizaciones a través de las relaciones públicas en la opinión pública. Entonces era un trabajo de posicionamiento en los medios, ¿no? Pero Lucien Matrat en Europa dice, no, o sea, esto le falta algo, o sea, las relaciones públicas no solamente puede ser relacionamiento con los medios. ¿Dónde queda la estrategia de la confianza? O sea, ¿dónde queda el comportamiento ético de las organizaciones? ¿Dónde queda el respeto a los derechos humanos? Claro, la corriente de derechos humanos impulsada, ¿no? por la Revolución Francesa, ¿no? Exacto, Que Europa. contribuye a la democratización de los países de Europa. Entonces, ese pensamiento europeo de respeto a los derechos humanos aterriza dentro de las organizaciones. Y dentro de las organizaciones se gesta una corriente que propone una práctica antropológica y social de las relaciones públicas. Entonces, pero algunos decían, y Lucien Matrat, un visionario, también decía, pero ojo, ¿no? Esta práctica antropológica y social no queda pues en la filosofía, ¿no? O sea, no queda simplemente en una cuestión abstracta. O sea, esa práctica va a servir para la competitividad, ¿no? ¿Por qué? Porque significa ponerle rostro humano a las organizaciones, ¿no? Dicho y hecho, esto lo dijo en el 40, en el 50, 2022. Ahora, ¿qué le está exigiendo los stakeholders a las marcas, a las organizaciones? Que elabore bien el producto y el servicio, no solamente eso, ¿no? Que le ponga colores a su marca, no. O sea, quiere saber qué hay detrás de la marca.
¿no? Quiere saber cómo la organización respeta al individuo, ¿no? Hoy, por ejemplo, sabemos ya que las empresas están preparando a sus públicos internos en la gestión de la comunicación intercultural, o sea, para la defensa y el respeto de la diversidad cultural, ¿no? Que es inevitable y que ha envuelto al comportamiento de las organizaciones. Entonces, ¿qué le exigen los públicos a las empresas? Intangibles, responsabilidad social corporativa, le piden sostenibilidad, le piden respeto a los derechos humanos, le piden políticas anticorrupción a las organizaciones y le piden respeto a la diversidad cultural. Entonces, para que haya diversidad cultural, tiene que haber interculturalidad. Y para que haya interculturalidad, tiene que haber comunicación y tiene que haber la función relacional del vínculo sociológico, que eso mejor lo puede explicar el doctor Armando, ¿no? De manera que cuando hablamos de estos temas no estamos dándole la espalda al tema de la competitividad empresarial, ¿no? Hoy, por ejemplo, los grandes certificadores internacionales le están pidiendo estos intangibles que muy bien gestionan las relaciones públicas, ¿no? Ya habilidades blandas, ¿no? Habilidades de acercamiento, de respeto al prójimo, de convertir a la empresa en un agente del cambio social, ¿no? Como lo proponía la Escuela Latinoamericana de Relaciones Públicas. Entonces, en eso el pionero es Lucien Matrat, el francés, ¿no? Que decía que el hombre debe ser el factor central en el ejercicio, en el vínculo que propicia las relaciones públicas entre la organización y los públicos. De manera que la gestión de relaciones públicas es una gestión directiva, competitiva. Obviamente esta función social que proponemos se suma y debe consolidar y va a legitimar, como decía el doctor Emilio Solórzano, va a legitimar la función comunicacional, de posicionamiento de marketing, el posicionamiento publicitario, y ahí viene la interdisciplinariedad también. O sea, somos interdisciplinarios con la antropología, la sociología, la administración, y con nuestras disciplinas afines, ¿no? El marketing y la publicidad, que nos dota ahora de nuevas herramientas, ¿no? Como el storytelling, por ejemplo, ¿no? Aplicado, por ejemplo, a la comunicación interna, ¿no? Porque la gente quiere escuchar historias, pero historias bien contadas, con apego a la realidad y con apego a la ética. Entonces, por ahí viene el comportamiento multidisciplinar, ¿no? De las relaciones públicas. A la comunicación se suman otras disciplinas que forman parte de las ciencias sociales. Qué importante sería que todas las oficinas de relaciones públicas y de comunicaciones cuenten en su equipo con un antropólogo, ¿no? Para poder justamente profundizar. ¿Cuántas conversaciones mientras caminábamos, regresando de esas largas reuniones que teníamos, Armando, hablando sobre eso, ¿no? Qué lindo sería poder tener un equipo, ¿no? Una vez que ya conociste lo que eran las relaciones públicas, en el que haya un antropólogo que nos ayude a profundizar esa parte para investigar justamente esos aspectos diferentes a tomar en cuenta en las estrategias de comunicación y de relaciones públicas, que solamente pueden conocerse desde el dominio, desde la experiencia, el conocimiento de la antropología, pero profunda, ¿no? Así es que nos gustaría, Armando, en ese sentido, que nos cuentes, ¿no? ¿Cuál podría ser el aporte de un antropólogo, de la antropología, en estas etapas de investigación formativa antes de realizar las campañas de comunicación y de relaciones públicas? Porque además yo creo que se puede abrir el camino, ¿no? Para que finalmente, porque yo creo que también que muchas personas desconocen en sí lo que es la antropología,
quizás los mismos comunicadores, los mismos relacionistas públicos. Entonces es momento de conocernos para saber que podemos ayudarnos a hacer las cosas mejor. Cuéntanos. Bueno, yo pienso que muy bien lo ha ilustrado el doctor Valdés el proceso mismo de las relaciones públicas, y creo que durante todo el proceso de las comunicaciones y lo que he estado siguiendo también las diversas presentaciones como la que ha hecho María de los Ángeles y tantos invitados que has tenido, todos tienen un hilo conductor. El medio de comunicación como el elemento humanizante y vinculante entre todas las realidades. La diferencia que plantea el doctor Valdés, que me parece muy acertado, es que cada realidad y cada cultura desarrolla propios códigos simbólicos que representan a una cultura. Y esos símbolos nos representan y movilizan las emociones por el significado que le damos. Y al final nosotros terminamos dando más credibilidad a lo que significan las cosas que lo que realmente son. Una de ellas, nuevamente, el café. El café simplemente es un grano y ya está. Pero vea usted el tremendo tejido social que le damos a este elemento para humanizarnos, para acercarnos, y utilizamos este elemento para que nuestros diálogos sean más horizontales y equitativos. Entonces, hablar de los procesos de equipos multidisciplinarios es fundamental, porque justamente es en esa multidisciplinariedad que nosotros vamos a tener miradas diferentes para abordar la condición humana dentro de la empresa y de las organizaciones públicas o privadas. Porque finalmente las personas que integran o forman parte de estos equipos siempre van a necesitar dialogar. Pero para dialogar necesitamos entendernos en los códigos comunicantes que tengan un sentido horizontal. Porque caso contrario, nunca vamos a entender lo que el otro quiere sentir o lo que el otro quiere decir. Ahora, ahí tenemos un elemento muy importante. Los seres humanos nunca aprendemos por el hecho de la razón. O sea, nuestro cerebrito no es el que funciona como debiera de ser. Nosotros aprendemos más por la emoción. Entonces, cuando te motivan, esa motivación, ese desprendimiento por querer hacer más algo que te apasiona, hace que se impregne con mayor facilidad en tu capacidad cerebral, neuronal, o digamos la parte más física, pues, ¿no? Por lo tanto, construir esas relaciones humanas y hacer de todo lo que significa las relaciones públicas, porque finalmente el ser humano no es o no está diseñado para ser un solitario o tal vez un hereje o digamos, un personaje un poco ermitaño, sino el hombre es un ser social por naturaleza. Y en esa condición de que somos sociales por naturaleza, necesitamos intercambiar esas ideas diversas para que surjan. Desde un nuevo bebé, que ya dicho sea de paso, María de los Ángeles, ya faltan 9 meses, van a ser un bebé, hasta que puedan surgir grandes beneficios económicos de una empresa, que es el nacimiento de una fortuna. Todo eso se generó en base a ¿qué? Al diálogo, a la relación. Por lo tanto, establecer los primeros vínculos de la interculturalidad como el principio articulador entre los diferentes sistemas de pensamiento, creo que es algo fundamental que desde Café Piar se empieza a tener esa mirada propositiva. Y eso creo que me parece que está trabajando en una mirada prospectiva, es decir, hacia el futuro. ¿Por qué? Porque ya esos cajones desastre que habían antes, los expertos que estaban divididos, ¿no? Por cada uno por sus casilleros, ya se están rompiendo. Hoy la nueva tendencia es, como muy bien lo decía el doctor Valdés, estamos cada vez integrándonos y necesitamos más de todos para poder entendernos mejor. Ese proceso creo que surge desde Café Piar. Y yo creo, y sin ser bastante ambicioso y comprometer a Marita, yo creo que a todo el equipo que está acá, este trabajo que se viene haciendo y la perspectiva que tienen debería de aterrizar en una propuesta de una publicación. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes necesitan miradas multidisciplinarias para entender su proceso de diálogo comunicante. Con las entrevistas que ha tenido y un ordenamiento sistematizado de todo ello, yo creo que
ese bebé que lo anticipaba María de los Ángeles debería de materializarse en un texto. Tiene la palabra la doctora Marita Solórzano Como la mamá, pues. sobre esa propuesta. Lanzado un nuevo desafío, sobre esa Marita. propuesta, Desafío, bueno. o usted le ha contado. No, yo no le he contado nada, Armando, pero Armando lee Un mentes. visionario, un visionario. Un visionario, Armando lee mentes, además que está tan vinculado a Café PR desde el inicio, que creo que ya está desarrollando en exceso ya la telepatía, ya, porque no vamos a poder tener secretos. Se viene, ya no es tan sorpresa, pero sí, se viene de repente en algunos meses una publicación. No les voy a dar detalles todavía, pero algo más o menos en la línea de lo que nos ha sugerido Armando. Ya está en proceso, ya está en proceso, está por allí madurando y esperamos que sea pues una contribución para todas las personas, ¿no? No solamente los relacionistas públicos y comunicadores, sino también emprendedores, empresarios. Hay tantas personas que no saben qué son las relaciones públicas y yo cada vez que dicto una clase o que hablo de relaciones públicas, me convenzo más de que si es que muchas más personas conocieran su potencial y emplearan como tiene que ser, podríamos lograr grandes cambios, ¿no? Porque los principios, su filosofía, ¿no? Realmente es transformadora, ¿no? Pero hay que tomárselo en serio y hay que conocer, que no nos limiten solamente a roles operativos, sí, las formas, lo bonito, también lo hacemos bien y también impactan en las relaciones, ¿no? Pero hay más allá, ¿no? Hay más allá. No quisiera cerrar esta celebración de aniversario, digo que es una celebración porque para mí, digo, tanta generosidad de tantas personas, hay que celebrar que a lo largo de este año ya tenemos casi 40 cafés, significa que son entre 35 y 40 invitados porque algunos han repetido el plato, y es tanto amor al ser humano porque es tiempo invertido por parte de todas las personas que aceptan participar de este proyecto, que hay que celebrar, ¿no? Hay que celebrar la generosidad y el desprendimiento, no solamente el esfuerzo que podemos realizar para sacar adelante jueves a jueves Café PR, sino todo ese amor, ese desprendimiento, esa generosidad de profesionales, de personas como ustedes, que se pueden hacer ese espacio para poder compartir, para darle la luz a otras personas. Nosotros nos ven casi en todo el país, siempre tenemos por ahí algún seguidor en algún lugar fuera de Lima. Y por eso quiero aprovechar que está Armando acá para que repita algo que también siempre me menciona en las conversaciones, porque es una preocupación que él tiene, que es cuán diversos somos, cuántas lenguas existen, cuántos pueblos hay, porque, ¿sabes, Armando? No todos lo saben. No todos lo saben, y la misma realidad que es en Bolivia también, seguramente, ¿no? Porque somos tan parecidos. Sí. Entonces, sí me gustaría que nos compartas esa información para que todos hagan conciencia y sepan que además, en donde estén, tienen que profundizar en esa investigación de esos públicos a los que se van a dirigir para poder despertar esas emociones que nos acabas de mencionar. Y lo mismo va a pasar en Bolivia, en Chile, en Argentina, porque hay diversidad en todos nuestros países, en todo el mundo. Hay diversidad en el Asia, hay diversidad en el África, hay diversidad en todo. Se aplica para cualquier lugar, pero esa información, Armando, no te quiero dejar ir sin que nos la des, porque es muy importante. Bueno, mira, efectivamente, uno de los temas que tal vez
era motivo de largas conversas con Marita, era porque justamente yo le decía, por mi profesión he tenido la suerte de haber viajado bastante por el Perú. Son más de 20 años que viajo por el Perú y lo conozco muy poco todavía, porque el Perú es muy grande en su riqueza cultural. Y digo conocer porque hay que viajar con los pueblos y conocerlo, involucrarte con su forma de vida y entenderlo. En el Perú actualmente se hablan, por ejemplo, 48 idiomas. Se está hablando 48 idiomas. 44 idiomas se hablan en la Amazonía, ¿ya? Y 4 en el área andina. Y entonces, cuando hablamos del área andina, siempre pensamos pues en la sierra, por allá por Puno, Cusco, Apurímac, y hablamos del quechua y el aymara y qué sé yo. Pero no, acá en Lima también tenemos en la sierra de Lima, tenemos a los, por ejemplo, a los jácaro, que hablan el idioma el aru, que es un idioma primigenio del aymara, que unos dicen que es el proto-aymara y que incluso dice que fue una lengua que hablaban los incas. Y eso hasta el día de hoy se habla. Y justamente ahí viene uno de los temas cuando hablamos de las relaciones públicas. ¿Cómo llegas a estos lugares si no sabes hablar el idioma y los códigos simbólicos que ellos establecen? ¿Cómo llegas con educación? ¿Cómo llegas con salud? ¿Cómo llegas a promover mejores estilos de vida? ¿Cómo llegas a promover el desarrollo y el crecimiento de las poblaciones? Entonces, sentimos la necesidad de que nuestro país necesita reforzar esos vínculos de la interculturalidad para este diálogo. Pero eso no queda ahí nada más, esos las 48 idiomas. Pero en nuestro país existen 55 nacionalidades. Y cuando hablo de nacionalidades, estoy hablando de nacionalidades que tienen grupos humanos, como por ejemplo, voy a mencionar algunos, el arawak, el arabela, el ashaninka, el Yine, el Matsés, los Piro, los Yaminagua, los Machiguengas, los Aguajún, los Guampís, los Quechuas, los Aymaros, y mejor le pongo 3 puntos suspensivos más. ¿Se dan cuenta? Y cada uno de estos pueblos tienen una forma de hablar, tienen un sistema de comunicación, tienen un sistema de códigos, tienen un sistema de símbolos, tienen un sistema de producción, tienen un sistema de relacionamiento. Entre ellos establecen sus jerarquías, sus autoridades, toman decisiones, organizan la familia, tienen un sistema de articular su forma de convivencia social, desde el enamoramiento hasta esos procesos productivos que se dan dentro de la vinculación, no solamente entre humanos, sino también hay que aprender a mantener las relaciones públicas con el mundo espiritual, porque el mundo andino, el mundo amazónico está relacionado con una serie de cosmogonías que necesitamos entenderlos a través de diálogos y códigos comunicantes simbólicos para poder entender un diálogo más horizontal en esa complejidad de lo que es el ser humano. El ser humano no solamente es contar dólares y mirar joyas o cosas. El ser humano es entender el mundo de esa convivencia que más allá de criterios netamente religiosos, estamos hablando de un mundo espiritual, porque eso es lo que nos hace vivir. Y mire, y nada más para poner que no es solamente el caso peruano, en Bolivia existen 36 nacionalidades. Entonces no es solamente el quechua y el aymara, en Bolivia tenemos 36 nacionalidades. En el Ecuador tenemos 13 nacionalidades. Nada más ahí sumemos entre estos 3 hermanos países, Ecuador, Bolivia y Perú, y ya se darán cuenta del tremendo problema que tenemos en las relaciones públicas. El gran tema es, ¿quién lo está asumiendo? Y entonces, esta propuesta de Café Peers, más allá de una reflexión académica y todo lo demás, está creando un puente para acercarnos y entender que en el marco de la diversidad y en el marco de la pluralidad es posible entendernos. Por eso, saludo a Café Peers y a Marita y a todo su equipo que lo apoyó por esta brillante idea y siempre no me cansaré de darte pues las buenas vibras para que sigas adelante, para que siga creciendo este puente que viene a ser el acercamiento entre la realidad y la academia. Muchas gracias, Armando, por tus palabras y por tus buenos deseos, pero principalmente por compartir esa información tan valiosa, ¿no? Siendo nuestra tarea, ¿no? Construir la confianza e integrar organizaciones con sus públicos. ¿Cómo lograrlo? Si es que no conocemos
a los públicos. Si cada comunicador, si cada relacionista público no conoce a ese público con el que su organización, su empresa, su institución se quiere relacionar. Para mí es importantísimo, el día de hoy están en esta celebración personas muy, muy importantes en mi vida personal y profesional, porque realmente, como les decía al inicio, a mí cada vez que yo veo ese espíritu de colaboración, esas ganas de hacer, suenar siempre poético, a mí me dicen que a veces hablo muy poéticamente, ¿no? Pero yo creo que sí, se puede lograr un mundo mejor, una sociedad mejor, si es que todos nos unimos, nos entendemos, nos escuchamos, porque escuchándonos, porque entendiéndonos, podemos saber y conocer qué es lo que puede sumar la otra persona, ¿no? Y cómo podemos todos unirnos para construir una mejor sociedad. Yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación para celebrar este primer año de Café PR. Y no sé si desean despedirse de todas las personas que nos ven jueves a jueves antes de cerrar el espacio del día de hoy. Bueno, permíteme agradecer en primer lugar, Marita, y a Miguel, María de los Ángeles, y a Fara, que siempre nos está comunicando, y a todas las personas realmente quien te han dado el apoyo con sus presentaciones durante este periodo. Creo que nosotros solamente somos pasajeros en esta vida y simplemente vamos dejando alguna semilla para que otras personas reflexionen. Y yo creo que no hay nada mejor que ir dejando alguna semilla de inquietud por el saber para que otras personas puedan agudizar más en el conocimiento que se llama la investigación. Por lo demás, yo creo que eso es la tarea y se está cumpliendo. Y simplemente a todo tu público que te sigue, a todas las personas que están contigo, decirles que no se olviden que este Café Pierres siempre va a ser un café que te va a permitir mantenerte despierto para que sigas soñando. Muchas gracias. Gracias, Armando. Doctor Valdés, María de los Ángeles. Sí. María, te cedo la palabra. Gracias. Bellas las palabras del doctor Medina. Él también habla poéticamente, ¿no? Desde el corazón. y muy interesante todo lo que nos ha dicho. También me daban ganas de tomar apuntes porque de verdad que muy valiosa toda la información. Y me uno a este agradecimiento al público, ¿no? Al público que tú has entrevistado, a los que he entrevistado yo, todas estas personas que es la otra parte importantísima, ¿no? Y sin ellos no hubiese sido posible, por todo lo que significa, ¿no? Desde destinar el tiempo y ese desprendimiento para contarnos, informarnos, enseñarnos, ¿no? Muchos nos han enseñado cosas, y llegar, ¿no? Hacia los estudiantes, hacia los profesionales. Hay gente incluso que no está en la carrera, en la profesión, y me dicen, vi y de verdad que me empecé a analizar cómo estoy manejando mi comunicación, me decía una persona que trabaja en otra área, ¿no? Y me di cuenta que no estaba siendo muy estratégico. Ya empezaba a hablarme en los términos que nosotros utilizamos todos los días, ¿no? Entonces ha sido un poco a poco una siembra, se ha ido regando, abonando, removiendo, y de verdad que creo que vamos a cosechar un día en la experiencia de la gente, en que ha podido, tal vez no tiene el acceso a muchos María, este espacio de encuentro y de crecimiento para todos, ¿no? Entonces agradecerle a todas esas personas y a ti, Marita, bueno, y yo en especial este café de celebración ha sido muy rico, compartir con cada uno de ustedes ha sido realmente agradable, ¿no? Así que gracias por este café PR, ¿no? Gracias a ti, María. Bueno, gracias de mi parte. Yo quiero reflexionar en el sentido de que Café PR en este año, con sus 40 entrevistados, se ha constituido en 40 fuentes de información, yo diría bibliográfica, académica
y de relaciones públicas aplicadas. Es decir, la fuente de conocimiento es inagotable. Para mí es una beta, una beta. Yo tengo mi blog, aparte de que trabajo con la doctora Marita y dicto mis clases, tengo mi blog en Valdés Asesorías. Y mis últimos 5 artículos del blog han tenido como fuente Café PR. Porque se ha hablado, por ejemplo, Bolivia también fue mi fuente, cómo se practican las relaciones públicas en UNIC, uno. Cómo se practican las relaciones públicas en los hospitales de Perú. Dos, cómo se asesora en materia de media training al líder de las organizaciones empresariales. La historia de las relaciones públicas, que ahí tengo para 2, 3 artículos de parte del doctor Antonio Noguero, ¿no? Que es un patriarca de las relaciones públicas en Europa, ¿no? Extraordinariamente vigente, ¿no? Y todos los temas que se han hablado de investigación, se hablan de relaciones públicas vinculadas a la sociología, a la antropología. La verdad que tenemos amplia información y ya la doctora Marita ha anunciado, estamos procesando toda esa información y en los próximos meses vamos a dar una grata sorpresa a la comunidad científica, académica, profesional de Perú, de Bolivia, de Latinoamérica y de fronteras más allá de nuestro continente. Así es que muchísimas gracias e invito a la audiencia de la doctora Marita que no pierdan el contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valdés. Muchas gracias, María de los Ángeles. Muchas gracias, Armando, por su tiempo. Los he secuestrado más de 1 hora, me parece. Ha sido un café extenso, pese a que dijimos que iba a ser un café corto. Pero la verdad, ha sido tan ameno, tan entretenido, que ha fluido de manera tan natural que disculpe por el secuestro, pero no lo he podido evitar, no lo he podido evitar. No me quedan más que palabras de agradecimiento para ustedes, para todas las personas que han ayudado a que este proyecto continúe. Durante 1 año, 12 meses, es bastante, les cuento, como en todo, han habido momentos en los que no sabíamos qué hacer porque el COVID llegó por acá, ¿no? Y es así como, por ejemplo, nace Café Express, nacen los Café Express, ¿no? Pero siempre hemos podido superar todo y cada jueves hemos podido sacar adelante nuestro espacio de Café PR, pese a todos los obstáculos que se puedan presentar. Así es que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos nuestros invitados que nos han acompañado. Ya seguramente los vamos a volver a llamar en algún momento, porque todos los cafés se quedaron cortos, tienen tanto por compartir y generosamente nos han dicho que van a estar cuando nosotros los volvamos a llamar. Y bueno, el agradecimiento a todas las personas que nos siguen jueves a jueves, ¿no? Porque un espacio, si no tiene esa motivación del contacto ahora que nos da la tecnología, de los inbox, de los mensajes, de los comentarios, de saber que están allí, de saber qué les sirve, ¿no? Qué bonito es leer un comentario a través de un WhatsApp, de un inbox, o en el mismo Instagram o en el Facebook, ahora en el YouTube que tenemos el canal. Saber que realmente les está siendo de utilidad para su profesión, para su vida, y para eso nosotros nos llena de motivación y eso es lo que nos anima a seguir adelante. Gracias a todos. Y bueno, llegó el final. Si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar nuestra plataforma www.solorsanocapacitación.com, la fanpage de Marita y ahora nuestra página de Solórzano Capacitación. Como siempre, un agradecimiento a Cani Café, nuestro aliado estratégico que sigue con nosotros este año. Cani Café. Cani Café, hago un paréntesis antes de terminar, también llegó gracias a una sugerencia del doctor Medina.
que ya les contaré cómo fue en otra oportunidad, porque si no acá nos vamos a quedar hasta medianoche. Además, un agradecimiento a ustedes, ¿no? Nuestro público, que jueves a jueves está allí dándonos ánimo, motivándonos a continuar, y eso de verdad tiene un valor emocional muy grande para nosotros. Les deseamos miles de bendiciones, mucha salud, hay que seguir cuidándonos y nos vemos el próximo jueves, si Dios así lo permite. Chao y bendiciones para todos. Muchas gracias por estar aquí durante un año ya. Los queremos.